Queremos determinar el área del polígono en forma de L. Hay un par de formas de hacerlo, pero creo que lo que deberíamos hacer es dividir esto en dos rectángulos, determinar el área de cada rectángulo. Luego determine la suma de las áreas. Entonces, podemos dividir esto en dos rectángulos dividiéndolo aquí. O dividiéndolo aquí. Creo que seguiré adelante y lo dividiré aquí para determinar el área de esta región, llamémosla región 1. Y luego determinaremos el área de esta región, llamémosla región 2. La fórmula del área para un rectángulo es área igual a largo por ancho. Entonces, para esta área pequeña la llamaremos área sub 1. Necesitamos determinar el producto de 2.8 centímetros y 3.6 centímetros. Pero observe que si miramos el rectángulo grande, nos falta la longitud de este lado aquí. Podemos usar el hecho de que la longitud de este lado aquí es de 8.7 centímetros. Y la longitud de este lado aquí es de 3.6 centímetros. La longitud del lado faltante, más 3.6 debe ser igual a 8.7 centímetros. Lo que significa que podemos determinar la longitud de este lado aquí, tomando 8.7 centímetros y restando 3.6 centímetros. Entonces, sigamos adelante y hagamos eso. 8.7, menos 3.6. Tendremos 1 y 5, por lo que la longitud de este lado aquí es de 5.1 centímetros. Lo que significa que el área de la región 2 se puede encontrar determinando el producto de 10.7 centímetros. Y 5.1 centímetros. Ahora, determinaremos estos dos productos y luego determinaremos la suma de las dos áreas. Entonces, tenemos 2.8 veces 3.6. Recuerde, dado que este decimal tiene un lugar decimal y este también tiene uno, el producto debe contener dos lugares decimales. Comenzaremos multiplicando por 6. 6 veces 8 sería 48, lleva un 4. 6 veces 2, más 4, eso sería 12 más 4 es 16. Ahora, multiplicaremos por 3, asegurándonos de que el primer dígito vaya en la segunda columna. Entonces, 3 por 8, 24. Llevar los 2. 3 veces 2, más 2, serían 8. Será un 8, 0, lleva el 1 y 10. Entonces, en este momento, el punto decimal estaría aquí, pero tenemos que moverlo a la izquierda 2 lugares. 1, 2. Entonces, área 1, sigamos adelante y escribamos esto aquí. El área 1 es igual a 10.08. Y las unidades serían centímetros al cuadrado. Ahora, sigamos adelante y determinemos el producto de 10.7 y 5.1. Tenemos un lugar decimal aquí y un lugar decimal aquí. Por lo tanto, nuestro producto debe contener dos decimales. Ahora, multiplicaremos por 1, primero. Entonces, tendremos 7, 0, 1. Y ahora lo multiplicaremos por 5, asegurándonos de que el primer dígito esté en la segunda columna. Entonces, es 5 veces 7 es 35. Llevamos los 3. 5 veces 0 es 0 más 3, entonces tenemos 3. Y luego 5 veces 1 es 5. Entonces, tenemos 7, 5, 4 y 5. Si movemos el lugar decimal a la izquierda 2 lugares, tenemos 54.57 para el área 2. Pero nuestro objetivo es determinar el área de todo este polígono en forma de L. Entonces, necesitamos determinar la suma de estos dos. Entonces, 10.08 más 54.57. 15, lleva el 1, serán las 6. Asegúrate de bajar el decimal. Tenemos 4 y 6. Entonces, el área de este polígono en forma de L es igual a 64.65 centímetros cuadrados. Esto representa el número de centímetros cuadrados que cabría dentro de este polígono en forma de L.